La última vez que prediqué fue hace como año y medio aproximadamente, y 4 personas me vinieron a decir: Nano, tenés que dejar de ver tanto a pala. Entonces, si yo hago mucho contacto con alguno de ustedes, no piense que tengo algo con usted. Es para poder ubicar dónde pongo mis miradas y ver a pala de vez en cuando. Entonces, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos instruye, nos enseña, nos exhorta y que es la única capaz de confrontar nuestros corazones y abrir nuestros ojos a tu gloriosa verdad. Te pedimos, Señor, que hoy nuestra mente pueda ser iluminada del gran tesoro que eres para nosotros, Señor. De cómo eres lo único valioso que podemos tener. Te pedimos que utilices este texto para iluminarnos más tu carácter, Señor. Hablar más de lo que vos hiciste y darte la gloria absoluta solamente a vos. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. La epístola a los Filipenses fue escrita por Pablo mientras él se encontraba en prisión en Roma, cerca del 61 después de Cristo. La ciudad de Filipos se encontraba al noreste de Grecia y era una ciudad del Imperio Romano. Y característicamente una gran parte de su población era gentil, más que todo estaba compuesta por soldados romanos retirados. Y esta epístola en su contenido es característica por el elemento de gozo. De hecho, muchos teólogos la llaman la epístola de gozo o la epístola de la alegría. Y permea toda la escritura, y asimismo hay una gratitud que Pablo expone tanto a la iglesia de Filipos como a la obra que el Señor está haciendo en la iglesia de Filipos, que es característica de esta carta. Asimismo, la carta también tiene advertencias ante ciertas amenazas que estaban de alguna forma interponiéndose entre los gentiles de la iglesia de Filipos, principalmente a las cuales Pablo enfoca su discurso. Y antes de entrar al capítulo 3, creo que es importante hacer un resumen de los capítulos 1 y 2. Sé que este texto lo vimos en nuestros estudios bíblicos, así que voy a dar por entendido que la mayoría entiende por dónde va el asunto, pero yo simplemente voy a hacer un resumen ejecutivo de cada uno de esos capítulos para entrar en contexto al capítulo 3. Entonces el capítulo 1 de la epístola simplemente es una demostración de la soberanía de Dios en el avance de la obra del Evangelio. Pablo es enfático en escribir acerca de la obra soberana que Dios está haciendo en la iglesia y que en la providencia del Señor, incluso en los sufrimientos que él estaba enfrentando, él estaba viendo la centralidad de Cristo en su vida. Esto es básicamente el capítulo 1. El capítulo 2 es una demostración por parte de Pablo de Cristo como este modelo de humildad y santificación. Él establece ciertos elementos acerca de la
unidad siendo fruto del Evangelio, la humillación y la exaltación de Cristo, y la santificación como parte de la obra divina que el Señor lleva en todo creyente. Y con esto podemos encontrar el capítulo 3, que es el que nos concierne el día de hoy. El mensaje central del capítulo 3, si agarramos todo el capítulo, está en torno al entendimiento de la justificación por la fe y la santificación perseverante que es obrada por el Señor en la vida del creyente. Y Pablo puntualmente, además de dar una advertencia a los miembros de la iglesia de Filipos, él lanza un rechazo a la justicia que es basada en la ley, a la confianza que es basada en la carne, y la contrasta con la justicia que es imputada por Cristo en el creyente. Y Pablo muestra a Cristo como este tesoro invaluable que todo creyente debe atesorar. Él señala la meta de la vida del creyente con ese mismo enfoque: conocer a Cristo. Y posteriormente, ya finalizando el capítulo, Pablo escribe acerca del entendimiento del ya, pero todavía no, y la realidad del evangelio ante los libertinos y los enemigos de la cruz. Y en esencia, el argumento central que Pablo está llevando es, y específicamente, si agarramos el capítulo 3 y lo dividimos por partes, la primera sección es del versículo 1 al versículo 11. Entonces, si yo les fuera a predicar del 1 al 11, el punto que yo les voy a predicar hoy sería el segundo punto de esa prédica. Pero yo no les voy a predicar del 1 al 11. Yo les voy a predicar el segundo punto de ese punto específicamente. No sé si confundí, pero ahí me voy a aclarar. Entonces, esta porción del 1 al 11 se escribe con el propósito de contrarrestar específicamente la confianza en la carne del hombre a la luz del ejemplo de la circuncisión que se estaba percibiendo por parte de los falsos maestros como una práctica que los gentiles debían practicar para ser parte del pueblo de Dios, frente a la confianza que el Señor, o más bien frente a la confianza que Pablo estaba mostrando que el creyente debía tener en el Señor, como donde debería estar depositado su confianza. Entonces Pablo continúa esta porción de la carta animándolos a los creyentes de Filipos a encontrar su gozo en el Señor, y posteriormente les advierte acerca de estos perros, de estos malos obreros que motivaron la falsa circuncisión, donde simplemente lo enseñaban como una práctica legalista. Esto es lo que ejercitaban una y otra vez, y estas eran definitivamente una de las amenazas que la iglesia de Filipos estaba enfrentando. Y entonces Pablo lo que hace es continuar desarrollando su argumento, contrastando entre la falsa y la verdadera circuncisión, y lo extiende a la luz de cuánto él podría poner su confianza en la carne. Y sin embargo, por la gracia del Señor, él había llegado a una conclusión que hace ver que la confianza en la carne para el creyente no representa ningún mérito ante el Señor. Y esta es la conclusión definitiva a la que Pablo llega en esta porción. Entonces, ya con esto en mente, podemos comenzar la porción de los versículos del 7 al 11. Y la verdad que creo que se va a proyectar, la verdad central que podemos llevarnos a nuestro corazón el día de hoy, en esta porción del 7 al 11, es la siguiente: el gozo verdadero del creyente brota, nace, surge del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Ahí está. El gozo verdadero del creyente brota del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Esto lo vamos a ver a través de 3 razones por las cuales el gozo verdadero del creyente se encuentra en el valor supremo del conocimiento de Cristo. La primera es porque conocer a Cristo es el único bien supremo a la luz de cualquier otra cosa. Esto lo vemos en los versículos del 7 al 8.
La segunda razón es porque conocer a Cristo nos une a Él por medio de la justicia que es por la fe. Esto lo vemos en el versículo 9 principalmente. Y la tercera, y creo que es la que me quedó más larga, es que conocer a Cristo nos lleva a experimentar el poder de su resurrección, participando de sus sufrimientos y con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esto lo vamos a ver en los versículos del 10 al 11. Y mi propósito para todos hoy es que el Señor en nuestros corazones nos ayude a reconocer que el verdadero gozo se encuentra en el conocimiento de Él. Ese es mi propósito para hoy. Entonces vamos con la primera idea, conocer a Cristo, o la primera razón, conocer a Cristo es el único bien supremo a la luz de cualquier otra cosa. Dice Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Iniciamos con esta declaración de Pablo que es extremadamente contundente acerca de su vida anterior y su vida actual, obra o a raíz de lo que Cristo había causado en su corazón. Tal y como se mencionó anteriormente, el pasaje general de esta porción va en torno a la confianza en la carne y el contraste que Pablo plasma con respecto a la fe en Cristo y la justicia que no es propia, sino que es otorgada por el Señor a través de la fe. Y dentro de este argumento, Pablo menciona elementos acerca de él y su vida que bajo los ojos humanos y ante el contexto que se presentaba en ese momento, pudieron haberse considerado como características de gran estima y valor. Y tal vez usted las lea y diga, bueno, pero es que a mí esto no me parece de gran estima o de gran valor, pero si nos ubicamos en el contexto, si nos centramos un poco a dónde es que Pablo se presentaba, las influencias de Pablo, las conexiones de Pablo, la iglesia de Filipos, la influencia de la iglesia de Filipos, podemos entender un poco más hacia dónde iba estos elementos que Pablo subraya. Y en palabras de Pablo, esto para él fue importante en algún momento de su vida. Esto para él marcó su identidad, esto para él definía su entendimiento de vida, cómo él se veía ante los demás, cómo él definía sus decisiones, cómo él definía su actuar, entre muchas otras cosas. Y podríamos ir una por una en los versículos 5 al 6, pero ese no es mi propósito, pero les voy a mencionar algunas de las que Pablo subraya en medio de una discusión en donde los creyentes de la iglesia de Filipos estaban pensando, ¿será mejor circuncidarme para poder ser parte del pueblo de Dios? Estaban siendo influenciados por esta tendencia que los hacía dudar de su fe, llevándonos a poner su confianza en lo que ellos podían hacer. Bueno, es que si yo me circuncido, entonces puedo ser parte del pueblo de Dios. Este era el argumento que ellos estaban llevando. Y entonces Pablo, ante esta defensa, él puede decir, yo puedo enorgullecerme muchísimo más en la carne si esto se tratara solamente de la carne. Si la fe en el Señor y el ser aceptado ante Dios se tratara solamente por obras, yo sería definitivamente el primero en conseguirlo. Y entonces él da esa lista de características. Por ejemplo, él menciona que él es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pablo con esto señala que él pertenecía a la raza de Israel. Él era puramente israelita, tanto que su línea de descendencia era trazable. Hubo un momento en la historia del pueblo de Israel cuando se dispersa, que se pierde el entendimiento de los judíos con respecto a su enlace de su descendencia. De hecho, hoy es muy difícil marcar la línea de descendencia de un judío a las tribus originales precisamente porque se pierde. El pueblo de Israel se mezcla con otros pueblos, se multiplican y en este momento es muy difícil trazarlo. En el momento de Pablo todavía era factible hasta cierto punto, pero era complicado. Entonces, hasta el nivel al que Pablo llegó para decir que su línea venía de allá,
Él ya tenía la seguridad que su descendencia estaba marcada por la tribu de Benjamín. Él con esto afirma la pureza de su genealogía. Su sangre no estaba contaminada, por ejemplo, como decían los judaizantes, de la sangre gentil. Y además hace este rastreo de su historial. Entonces esa podía haber sido una característica por la cual Pablo pudo haber dicho: yo me puedo gloriar de la carne por esto. Si se tratara solamente de la carne, esto definitivamente es parte. Veamos otro ejemplo. Él dice en cuanto a la ley fariseo, ¿verdad? Con esto Pablo lo que señala es su alineación con los líderes morales, ¿verdad? Los fariseos, que eran considerados los más hábiles en la interpretación de la ley. Ellos eran los que tenían el fundamento de lo que la ley decía. Ellos tenían la profundidad en el hebreo para entender lo que la ley decía. Y eran pocos los fariseos. Era poco esa comunidad que podía interpretar de una forma tan elegante la ley. Y Pablo, en la carne, podía haber sido uno de ellos. Vean, por ejemplo, otra característica. Él dice: en cuanto a su celo, perseguidor de la iglesia. Vean qué interesante, el fariseísmo de Pablo antes de Cristo llegó a tal nivel que el cristianismo lo veía como una amenaza. Y en su mente es necesario atacar. Es necesario atacar. Él era un comprometido defensor de la ley, la tradición y la cultura judía, de tal forma que cualquier amenaza ante la misma representaba un mensaje directo de Pablo. Y todas estas características que Pablo menciona en algún momento para él representaron algo. En algún momento para él fueron ganancia. Incluso muchos de ellos fueron obtenidos por Pablo. Él obviamente no puede obtener su descendencia como reclamarla, ¿verdad? Porque sus papás lo hicieron, pero él sí pudo él sí persiguió a la iglesia, ¿verdad? Él sí se instruyó para ser fariseo. Entonces, mucho también de lo que él enseña acerca de su historial es esfuerzo que yo logré, lo que yo obtuve, lo que yo conseguí. Lo cierto es que para Pablo en algún momento esto fue su tesoro. Inclusive la Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 7: antes creía que estas cosas eran valiosas, dice Pablo. ¿Y qué es que algo sea valioso? Bueno, es algo que se considera que tiene gran estimación o algo que es preciado. Y en resumen, estos elementos que Pablo atesoraba con vehemencia, con fuerza, que él mismo vivía para ellos, demostraban quién era él. Y sin embargo, al continuar en el texto y la declaración que Pablo está haciendo, hay algo que ocurre en la vida de Pablo para que él llegara a la conclusión de lo que estas cosas ahora se consideraban para él. Yo quiero que usted piense por un momento que este era un hombre que vivió una gran parte de su vida consumido con estas cosas, viviendo por estas cosas, anhelando estas cosas. Su estilo de vida estaba en línea a estas cosas. Y hubo algo que ocurrió en su vida que lo cambió todo. Hubo algo que impactó su corazón. Hubo algo que hizo un cambio drástico en su vida para que Pablo hiciera esa declaración. ¿Cuál es la declaración? Bueno, él dice: lo considero como pérdida. Y mientras usted lee el texto es: ¿qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué pasó, Pablo? Y Pablo dice que esto ocurrió porque había encontrado el tesoro verdadero, Cristo. Dice en el texto: por amor de Cristo. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, lo establece: por causa de Cristo. Pablo expande sobre esta realidad en su vida, estableciendo que más bien él ha considerado estimar todas las cosas como pérdida. Vean qué impresionante esta declaración. O sea, esta lista que Pablo dio en los versículos 5 al 6 no es una lista exhaustiva. Pablo era un hombre de prestigio, tenía riqueza,
Había muchas cosas que él tenía dentro de su contexto que lo pudieron definir. Que él pudo decir, este es mi mayor tesoro. Pero cuando él encontró a Cristo, todo cambió. Y él llegó a determinar, no, es que no solo esto, es que todo lo considero como pérdida a cambio de Cristo. Es más, hay otras versiones que dicen que Pablo, o escriben, en vez de pérdida dicen basura, estiércol. Pablo había perdido todo en su vida a cambio de Cristo. Y ojo esto, Cristo fue suficiente para él. Todo lo perdió. Toda estima, toda valoración, toda riqueza, toda popularidad, Pablo la perdió. Pero para él ya eso no era importante. Porque Cristo era suficiente. La vida de Pablo había sido completamente transformada. Su ambición suprema se convirtió en Cristo y dejó de ser todo aquello mundano que en algún momento persiguió. Y yo no sé si esta porción del texto les trae recuerdos, pero cuando yo pienso en lo que Pablo está describiendo acá, yo pienso en la parábola de nuestro Señor Jesús, en Mateo 13:44, la que nos enseñó Andrés. El hombre que encuentra un tesoro en un terreno. ¿Y qué hace el hombre? Vende todo lo que tiene por ese terreno. Porque él sabe dónde está el tesoro. Hay un momento en la vida de este hombre que dice, yo encontré lo único que yo necesito para mi vida. Yo encontré lo único que define mi vida. Y esta parábola, recordemos que dice que el hombre va y vende todo de forma gozosa. Él se devuelve gozosamente a vender todo lo que tenía para poder comprar este terreno por el tesoro que él había encontrado. Mis hermanos, Pablo había encontrado este tesoro. Él había encontrado su fuente de gozo verdadero. Pablo fue este hombre que apasionada y gozosamente había perdido y desechado todo lo que tenía por haber encontrado aquello cuyo valor es incomparable. Pablo había encontrado aquello que en vista de todas las cosas en el mundo puede ofrecer, es completa y contundentemente supremo. Y bajo la línea de Pablo, él no describe esto como un cambio triste o sufrido. Él llegó a comprender que el conocer a Cristo había sido el cambio más gozoso y verdadero que él había tenido en su vida. Tanto fue esto que la vida de Pablo cambió. El propósito de Pablo después de conocer a Cristo fue claro. Seguirlo conociendo, disfrutarlo para siempre, glorificarlo a Él y predicar sus verdades con firmeza y pasión hasta la muerte. Y así fue. Lo que este texto, mis hermanos, nos afirma con certeza es que así como Cristo fue el tesoro más valioso para Pablo, Cristo es el tesoro más valioso para el creyente. No hay nada, escuche bien, nada, absolutamente nada en este mundo que se pueda comparar al valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Se entiende eso? No hay nada en su vida, en nuestra vida, que se pueda comparar con lo valioso que es Cristo Jesús. Y mientras hacía la prédica estaba pensando en el robo que hubo en el Museo del Louvre, ¿verdad? Y decían que se habían robado un montón de joyas invaluables. Y lo que pensaba es, esas joyas son basura en comparación de lo que Cristo es. Solo en Él, mis hermanos, solo en Cristo podemos encontrar el gozo verdadero y la verdad ante un mundo que solo ofrece mentiras y atracciones pasajeras que poco a poco destruyen y corrompen nuestro corazón.
Solo en Cristo podemos obtener paz con Dios. Solo en Él podemos obtener perdón de pecados. Solo en Él podemos ser consolados en medio del dolor. Solo en Él podemos vivir una vida agradable y conforme a nuestro Señor. Solo en Él podemos encontrar vida y vida en abundancia. Solo en Él encontramos el tierno pastor que nos guía a través del valle de la sombra y de muerte. Solo en Él podemos encontrar el verdadero camino, la verdad y la vida. Solo en Él podemos encontrar la vid verdadera que nos sustenta. Solo en Él podemos conocer realmente al Padre. Solo en Él podemos encontrar un gozo auténtico. Solo en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos. Y en medio de la consideración de Cristo como nuestro mayor tesoro, ¿cómo debería de verse nuestra vida? Yo considero que en términos aplicativos esto se puede ver muy distinto en todos nosotros, pero definitivamente hay elementos que podemos considerar en medio de este cuestionamiento. Cuando Cristo es nuestro mayor tesoro, nuestra vida cambia, y eso es evidente por lo que Pablo muestra. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de entender la vida y más específicamente nuestra forma de manejar los recursos, la forma de llevar nuestros matrimonios, la forma de caminar en la soltería, la forma de criar a nuestros hijos, la forma en la que actuamos en nuestro trabajo y muchas otras cosas más. Cada uno de estos elementos se va transformando a la luz del testimonio de Cristo y su palabra en nuestras vidas. Ahora, yo no espero que usted crea que yo le esté diciendo que esto es inmediato. Yo no espero que usted crea que yo le estoy diciendo que esto es de un día para otro. Puede pasar, y si pasa, gloria al Señor. Pero si no pasa, no hay que desanimarnos. Este es un proceso progresivo en el que nuestro Señor, tu tesoro, va a ir trabajando en tu corazón para que cada vez y cada momento Él se vea más grande y lo demás en el mundo se vea más pequeño. Es un proceso activo que el Señor va orando en nosotros para hacer un corazón que se deleite y goce en el Señor cada vez para disfrutarlo más y más. Piensa un momento, si hoy pierdes aquello que más valoras, ¿tu gozo seguiría en Cristo? Si hoy pierdes aquello que más valoras, tu gozo seguiría en Cristo. Mi hermano, mi hermana, puedes perder a tus hijos, puedes perder a tu esposo, puedes perder a tus papás, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu casa, puedes perder tu carro, puedes perder tu estatus, puedes perder tus ahorros, pero aún si pierdes algo o todo, Cristo sigue siendo más valioso de lo que podamos poseer. Aun si lo perdemos todo, pero tenemos a Cristo, tendremos más riqueza que cualquier persona en este mundo. Finalizo este punto con una frase de A.W. Tozer en un libro que él escribe que se llama The Pursuit of God. Él dice, el hombre que tiene a Dios como su tesoro, lo tiene todo en uno. Es posible que se le nieguen muchos tesoros ordinarios, o si se le permite tenerlos, el disfrute de los mismos será tan moderado que nunca serán necesarios para su felicidad. O si debe verlos desaparecer uno tras otro, apenas sentirá una sensación de pérdida, pues al tener la fuente de todas las cosas, tienen uno toda satisfacción, todo placer y todo deleite. Sea lo que sea que pierda, en realidad no ha perdido nada. ¡Wow! Porque ahora lo tiene todo en uno y lo tiene de forma pura, legítima y para siempre. Cristo es nuestro mayor tesoro porque es el único que tiene el valor supremo sobre cualquier otra cosa. El segundo punto por el cual nosotros podemos encontrar que nuestro gozo está en el valor incomparable de conocer a Cristo es porque conocer a Cristo nos une a Él por medio de la justicia que es por la fe. Dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Este verso es una continuación claramente de
declaración que Pablo está dando a partir del versículo 7 al 8, bueno, inclusive del versículo 1. Y si bien en el texto original no hay una pausa sintáctica, sí es necesario que lo vayamos evaluando porción por porción para ver hacia dónde es que Pablo nos quiere llevar. Entonces, en el punto anterior, Pablo establece que el primer objetivo que él tiene al perderlo todo y considerarlo como basura era ganar a Cristo. Y ahora Pablo añade un segundo objetivo en esta misma realidad, y es el hecho de ser hallado en él. ¿Y qué significa exactamente esto? En primer lugar, Pablo explica que ser hallado en Cristo significa ser presentado ante Dios, no con una justicia propia, sino con la justicia que viene de Dios y que se recibe a través de la fe. Eso es lo que Pablo dice en el versículo. O sea, que el hecho de ser hallados en Cristo implica, según Pablo, una realidad intrínseca de justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, Dios nos declara justos, no por lo que hayamos conseguido, porque si fuera por nosotros no conseguiríamos nada, y más bien nos considera justos por la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahí fue donde su justicia fue satisfecha. Esta es la justicia imputada de Cristo en nuestras vidas. Seguramente usted ha escuchado esta palabra. Esto quiere decir que, ¿verdad? que una justicia se impute sobre alguien. Eso es que una persona atribuya la responsabilidad de un hecho, ¿verdad? Que es reprobable. Y esto fue lo que Cristo hizo. Esta es la justicia imputada de Cristo en nosotros. Él tomó nuestros pecados y Él nos dio su justicia ante Dios. Entonces este es el primer elemento de ser hallado en Cristo, una justicia que es por la fe. Por otro lado, esta expresión incluye otro elemento y es el hecho de que ser hallado en Cristo implica una nueva identidad en Él. Esta afirmación quiere decir que nuestra posición, nuestro lugar y nuestra seguridad delante de nuestro Señor Todopoderoso están completamente unidos a Cristo y a su obra. No dependemos de lo que somos, sino de lo que Cristo es y ya consiguió por nosotros. Por eso es que Cristo es valioso, mis hermanos. El hecho de ser hallados en Cristo implica que estamos en una profunda, ojo la palabra que estoy escogiendo, profunda unión espiritual con Cristo. Esa unión es la fuente de vida de nuestra justicia y de nuestra esperanza. Yo no sé si esto a usted le parece impresionante, pero a mí me parece impresionante que Cristo haya hecho lo que hizo para que ahora podamos tener su justicia ante Dios y que además de eso podamos estar unidos a Él profundamente. Mis hermanos, eso es increíble. No hay nadie que nos pueda dar eso. Pablo no solo nos muestra que nuestra justicia está en Cristo, sino también que nuestra identidad se encuentra plenamente en Él. Todo lo que somos delante de Dios se encuentra completamente en el carácter y la obra de Cristo Jesús nuestro Salvador. De tal forma que somos hallados en Cristo cuando por medio de la fe estamos unidos a Él. Por lo tanto, el conocer a Cristo nos une a Él por medio de la justicia que es por la fe, una realidad sumamente hermosa para nosotros. Y en esta unidad con Cristo tenemos una multitud de bendiciones que recibimos por gracia. Y yo quiero que usted escuche como un texto, hay muchos, y yo los hubiera puesto, pero no tengo tanto tiempo. Hay muchos textos que nos hablan de las bendiciones que como creyentes tenemos al estar con Cristo. Pero yo le voy a dar algunos que usted se puede encontrar en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. En Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mi hermano, hoy usted, por lo que Cristo hizo y a través de Él, usted fue escogido antes de la fundación del mundo para que usted fuera hecho santo ante el Padre.
y sin mancha delante de Dios. ¿Usted comprende el peso de esa declaración en su vida? Había un gran problema que teníamos y Cristo nos liberó de eso. Y ante el Padre somos santos. Qué gloriosa verdad, mis hermanos. En Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En Cristo, mi hermano, usted tiene perdón. El perdón de tus pecados hoy lo tienes en tu unión con Cristo. ¡Wow! Cada vez que pecas, cada día que pecas, cada momento que mientes, cada momento que le gritas a tu esposo o le gritas a tu esposa, cada momento que le hablas mal a tu hijo, el Señor te ha dado perdón por ese pecado a través de lo que Cristo hizo. Impresionante. En Cristo hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y usted puede leer todos esos versículos y usted se puede encontrar todo lo que la unión con Cristo a usted como creyente le da. Y no hay mayor conclusión a la que usted pueda llegar y es: Cristo, sé mi tesoro. Cristo, sé lo que yo más anhelo. Quiero anhelar estar unido a ti, porque Cristo es nuestro mayor tesoro. Charles Spurgeon, en su sermón titulado The Fourfold Treasure, o el tesoro cuádruple, él dice lo siguiente acerca de la unión con Cristo: no hay mayor alegría en este mundo que la unión con Cristo. Cuanto más lo sentimos, más felices somos. En esta preciosa unión con Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Lo tenemos a Él. En palabras de Pablo, lo ganamos a Él. Ganamos a Cristo. Y eso es lo que encontramos cuando lo conocemos a Él. Una preciosa unidad en gracia y misericordia. Y la tercera razón por la cual podemos afirmar que el verdadero gozo se encuentra en el valor incomparable de conocer a Cristo es la siguiente: porque conocer a Cristo nos lleva a experimentar el poder de su resurrección, participando de sus sufrimientos y con la esperanza de llegar a la resurrección de los muertos. Dice Pablo, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Finalmente, Pablo escribe un tercer objetivo en esta consideración, y es conocerlo a Él, pero él explica de qué formas él desea conocer a su Señor, y él dice: el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser igual que Él en su muerte. Cuando usted ve el texto original, el poder, el hecho de conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sufrimientos, es como una acción que se llevan al cabo al mismo tiempo, ¿verdad? Ya les explico un poco más qué quiere decir eso, pero básicamente es lo que el texto original las amarra. No son acciones separadas que llegan una antes de la otra, sino que ocurren simultáneamente. Entonces, ¿con qué propósito? Pablo dice: a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. En primer lugar, este tercer objetivo de conocerlo a Él es el objetivo central que Pablo ha estado sosteniendo a través de este capítulo. Conocer a Cristo, esa ha sido su construcción. Él encontró que conocer a Cristo es lo más supremo al compararse ante otras cosas. Él encontró que al conocer a Cristo, él se encuentra hallado y unido a Él por medio de la fe, y él concluye que el conocimiento íntimo de Cristo es central para su vida. El propósito de la vida en Cristo es personal, un íntimo conocimiento de quién es Él.
Entonces Pablo explica el entendimiento de conocer a Cristo en dos ámbitos, en dos esferas, que ya las mencionamos. Entonces, lo que es importante notar que Pablo está estableciendo con estos dos elementos, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, es que son dos aspectos inseparables. O sea, lo que Pablo quiere decir con esto es que es imposible experimentar el poder de la resurrección sin participar de los sufrimientos de Cristo. Y ahorita llegamos ahí. Lo que sí quiero señalar es que estos elementos están entrelazados entrelazados. Es decir, entrelazados entre ellos, pero es lo mismo. Están entrelazados. Pablo tenía un gran anhelo continuo y creciente de la provisión del poder que procede del Cristo resucitado. Mientras que al mismo tiempo deseaba ardientemente participar cada vez más en los sufrimientos y aflicciones de Cristo. Pablo anhelaba, eso es algo que Pablo deseaba con todo su ser. Eso es lo que la palabra anhelo dice. El anhelo no es algo que usted, ¿verdad?, mide a ver si lo quiere obtener. No, el anhelo es que usted lo persigue de tal forma que lo logra alcanzar. Pablo anhelaba que el mismo poder que había levantado a Jesús de los muertos obrara en su vida, mientras que al mismo tiempo deseaba poder ser parte de los padecimientos de su Salvador hasta su muerte. Ralph Martin, sobre este texto, él dice lo siguiente: el poder de su resurrección es el poder de Cristo liberado por su victoria sobre la muerte, que eso ya lo conocemos, y que está obrando en la vida del creyente, ojo como lo describe, levantándolo de la muerte del pecado a la novedad de vida en Cristo. La comunión de participar en sus sufrimientos describe la estrecha afinidad entre los sufrimientos del Señor en la cruz y la condición de Pablo, quien en la vida a la cual Dios lo llamó, representó a Cristo de manera tan realista que sus sufrimientos apostólicos eran considerados una extensión del morir de Jesús llevado en su cuerpo mortal. Y entonces esa expresión de llegando a ser como Cristo en su muerte, ningún erudito llega a la conclusión de que engloba solamente un elemento. Creo que todos en el ámbito académico llegan a establecer que hay al menos tres consideraciones sobre lo que esto quiere decir. En primer lugar, ellos afirman que Pablo puede estar refiriéndose a su martirio, el ser igual a Cristo. Entonces, así como los sufrimientos de Jesús condujeron a su muerte en la cruz, así también los sufrimientos de Pablo lo condujeron a su ejecución. La segunda consideración es que ser conformado a su muerte puede ser una referencia a la experiencia interior de morir al pecado al estar unidos en Cristo en su muerte. Y la tercera interpretación es que ser conformado en su muerte puede interpretarse como una referencia a la obediencia de Pablo en su proclamación fiel del Evangelio de Cristo. Al final, o la razón o el propósito por la cual yo digo estos elementos es porque a la luz de cómo nosotros podemos traer este elemento en nuestra vida es que no todos vamos a sufrir como Cristo sufrió. No todos vamos a tener los mismos sufrimientos. Pero sí hay elementos que como creyentes el sufrimiento es parte de nuestra vida. Entonces, cada uno de estos elementos que los eruditos mencionan es dentro del entendimiento de que Pablo se puede estar refiriendo bajo la perspectiva de la iglesia de Filipos en cómo los sufrimientos de Cristo se pueden hacer semejantes a sus sufrimientos que ellos estaban experimentando en medio de su contexto. ¿Tiene sentido? ¿O los confundí mucho? Sí. De tal forma que el conocimiento de Cristo en la vida de Pablo lo llevó a una asombrosa vivencia del poder de la resurrección de los muertos. Yo no sé si usted se acuerda, pero el Señor Jesús se le apareció a Pablo. Si usted ve en Hechos 9 o en Hechos capítulo 22, el Señor Jesucristo se aparece a Pablo y su vida fue transformada. El mismo poder que obró en la resurrección de su Salvador fue el mismo poder que se apareció ante sus ojos y cambió su vida por completo. De igual forma, este mismo conocimiento de Cristo llevó a Pablo a experimentar los sufrimientos de su Señor, llegando a ser como Él en su muerte,
Y asimismo, este conocimiento de Cristo llevó a Pablo a abrazar con esperanza la promesa de que este mismo poder que levantó a su Salvador de entre los muertos, lo levantaría a él cuando su Salvador viniera. Es así como entonces, mis hermanos, hay tres elementos específicos que debemos considerar a la luz de estas realidades que Pablo establece. El primero, al conocer a nuestro Señor, su poder, escuche esto, su poder, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, es el poder que obra hoy en nuestras vidas para hacernos cada vez más como Él. ¿Usted sabía eso? Que el poder que Cristo, el poder de Dios que fue mostrado en la resurrección de Cristo es el mismo poder que hoy obra en su vida para que usted sea transformado. Esto es impresionante, mis hermanos. Solo su poder es capaz de transformar nuestro corazón. Y esto es cierto, porque no hay nada que nosotros podíamos hacer para cambiar nuestro corazón pecaminoso y de piedra. Hubo algo sobrenatural que pasó en nosotros para que esto cambiara. ¿Y sabe qué fue eso, mi hermano? La obra, el poder de la obra, suave. El poder del Señor demostrado en la hora de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Eso fue lo que obró en su vida. Solo su poder es capaz de transformar nuestra mente, nuestros pensamientos y acciones de tal forma que nuestra vida es edificada y Él es glorificado. Ese es el primero. El segundo, el conocer a nuestro Señor o al conocerlo, somos partícipes de sus sufrimientos de una forma u otra, de tal modo que llegamos a ser más como Cristo en su muerte. Y el entendimiento de esta realidad, como les mencionaba anteriormente, es tanto a la luz de padecimientos de persecución como padecimientos propios en nuestra vida. Nuestra vida como creyentes está repleta de sufrimiento. Repleta. Pero aún cuando padezcamos, ya sea por ser perseguidos o por el mismo dolor del pecado que nos asedia, en Cristo ya tenemos victoria. Porque Él ha vencido al mundo. Recordemos las palabras que nuestro Señor Jesús le pronunció a sus discípulos mientras estaba en este mundo, en Juan 16:33. Él dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Amén. Por último, al conocer a Cristo, abrazamos una esperanza, una promesa incorruptible e inmarcesible, y es la realidad que el mismo poder que obró para resucitar a nuestro Salvador de entre los muertos es el mismo poder que nos levantará a todos nosotros de entre los muertos para irnos con Él y habitar en su presencia por toda una eternidad. Esta es la esperanza más grande y preciosa que tenemos como creyentes. Mis hermanos, llegará el día anhelado, en la que el gozo por conocer a nuestro Señor será perpetuo. No habrá más sufrimiento, no habrá más aflicción, porque estaremos con nuestro Salvador por siempre. Qué gloriosa realidad para nuestra vida. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Mis hermanos, solo en el incomparable conocimiento de Cristo es que podemos obtener un gozo auténtico. Solo en Cristo podemos encontrar la plena satisfacción de nuestros corazones. Finalizo con esta oración de un libro de oraciones llamado The Valley of Vision, que es de mis libros favoritos. Se llama Cristo es todo. Y dice: oh amante hasta el final, que pueda leer el deshielo de tu corazón hacia mí, en el pesebre de tu nacimiento, en el jardín de tu agonía, en la cruz de tu sufrimiento, en la tumba de tu resurrección, en el cielo de tu intercesión. Audaz en este pensamiento, desafío a mi adversario, pisoteo sus tentaciones, resisto sus intrigas, renuncio al mundo, soy valiente por la verdad.
Profundiza en mí el sentido de mi santa relación contigo como esposo espiritual, como compañero de Jehová, como amigo de los perdonadores, como amigo de los pecadores. Pienso en tu gloria y en mi vileza, en tu majestad y en mi mezquindad, en tu belleza y en mi deformidad, en tu pureza y en mi inmundicia, en tu justicia y en mi iniquidad. Tú me has amado eternamente de manera inmutable, no ha cambiado. Que yo te ame como yo soy amado. Tú te has entregado por mí, que yo me entregue a ti. Tú has muerto por mí, que yo viva para ti. En cada momento de mi tiempo, en cada movimiento de mi mente, en cada latido de mi corazón. Que nunca me entretenga con el mundo y sus seducciones, sino que camine a tu lado, escuche tu voz, me vista con tus gracias y me adorne con tu justicia. Mis hermanos, solo Cristo es nuestro mayor tesoro. Solo Él es nuestra fuente de gozo. No hay nadie más que nos pueda dar el gozo verdadero que necesitamos. En Cristo lo tenemos todo. Amén. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y porque hoy nos has demostrado que no hay nada más valioso que tenerte a vos. Cristo, sé nuestra visión. Nada tiene valor, solo tú, Señor. Señor, que nuestro corazón crezca en desearte cada vez más y más, en conocerte cada vez más y más, en seguir experimentando la obra, el poder que obraste en la resurrección de Jesucristo, ese mismo poder que llevas en nuestras vidas. Te pedimos que lo podamos seguir experimentando, Señor. Que podamos seguir experimentando el estar unidos a vos. Y que podamos seguir experimentando que eres nuestro deleite y tesoro más grande, Señor. Transforma nuestra vida, impacta nuestro corazón y que sea siempre glorificado en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en tu nombre poderoso que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.